una palabra de oración para comenzar. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias. Gracias porque tú eres Dios de vida. Y el día de hoy nos has regalado esta vida y la queremos usar hoy para ti. Prepara nuestro corazón, Padre, al impartir tu palabra y que esa palabra pueda ser de bendición en aquellos que han venido a buscar el rostro del Señor. Que hoy una luz del cielo pueda descender sobre nuestras vidas, nos pueda llenar y toda duda, toda oscuridad, todo problema y aun toda tristeza pueda desaparecer por el poder de Dios. Danos de tu bendición y como tu palabra dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, en el nombre sagrado de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Quizás la pregunta más difícil de contestar en los siglos es la pregunta que tenemos en la pantalla. ¿Es Dios responsable del dolor? Nadie puede negar que vivimos en un mundo muy raro, muy injusto, que no se puede ni explicar lo que sucede y por qué sucede. El malo le va bien y al bueno le va mal. El que trate de hacer las cosas bien a veces no tiene ni para pagar su renta ni para comer. Y el que siempre anda haciendo cosas malas, lo que le sobra es el dinero. Y tiene abundancia de todo y no tiene carencia de nada. Y parece ser que en la óptica humana es medio injusta la vida. Y aquellos que sufren, ya sea por enfermedad, ya sea por desgracias, perdieron un trabajo, o quizás sus hijos estén rebeldes o fuera del hogar, la pregunta pertinente es, ¿quién es el responsable del dolor? Y muchas personas en los siglos han colocado el dedo acusador sobre Dios. Recuerdo que una vez una mamá que su hijo tenía cáncer me decía, bueno, si Dios es amor, ¿por qué mi hijo tiene cáncer? Personas que han perdido a sus seres queridos y los van a enterrar, la primera pregunta que se hacen es, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi ser querido? ¿Dónde estaba Dios cuando mi esposo le dio cáncer? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí el trabajo? ¿Es acaso Dios responsable del dolor humano? Quisiera contar una historia para tratar de hacer la base de nuestra presentación el día de hoy. Ahora tengo que explicar que las historias no son perfectas. Las historias solo ilustran, pero no en todos los puntos son perfectos. Pero es una historia que a mí me interesó mucho de un papá cristiano. Estaba casado con su esposa, cristiana también, y los dos se casaron muy enamorados, el uno del otro, se querían mucho. Pero resulta ser que después del tiempo tuvieron a un pequeñito, tuvieron a su hijito. Pero cuando tienen a su hijo, el hijo empieza a crecer y algo sucedió que habría de golpear de una forma muy directa ese hogar. Resulta ser que la mujer había sido infiel a su esposo. Y cuando el esposo descubre, la mujer dice, sí, yo ya tengo otra relación. Y la mujer tomó la decisión de abandonar a su marido y abandonar a su hijito. Entonces, la mujer se fue con la otra persona y el papá se quedó con su hijito. Por supuesto, cuando esto sucedió, este hermano cristiano tenía muchas preguntas. ¿Por qué? Yo traté de hacer lo mejor delante de Dios, le he servido a Dios. He ido a su iglesia, he enseñado a mi hijo los caminos de Dios para que ahora me suceda esto. Entonces, claro, cada quien tiene que caminar en los zapatos de los que sufren para entender lo que ellos están pasando. Pero él tenía mucho dolor, pero no quería como cristiano tener resentimiento contra Dios ni contra nadie más. Entonces, él cayó de rodillas diciendo, Señor, tú cúrame, porque ¿quién me va a curar? Yo estoy listo para tirar la toalla, pero tú me puedes levantar. Como dice la Biblia, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Con el paso del tiempo y la ayuda de Dios y de la hermandad, él se recuperó. Y entonces volvió otra vez a las cosas del Señor.
reconociendo el texto que dice que los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien, aunque a veces no las entendamos, se agarró de Dios y siguió adelante. Pasaron los años, el niño creció, ya era casi un preadolescente, y un día sucedió algo que el hombre regresa de su trabajo, cansado, estresado, la mente la traía en otra cosa, y entonces el papá le dice al hijo que vaya a la tienda a comprar algo para terminar de hacer la comida que él iba a preparar ese día. El hijo, muy obediente, dijo: sí, papi, con todo gusto, yo voy. Entonces el niño toma el dinero de la mesa y sale para ir a la tienda a comprar lo que el papá le encargó. Pero entonces el papá se recuerda que la tienda estaba del otro lado de una avenida muy circulada. Y entonces el papá pensó: no, mi niño está muy chiquito para estar cruzando la calle solo. Entonces cuando el papá sale para que el niño se regresara, ya era demasiado tarde, porque el niño estaba exactamente en este momento cruzando la calle. Y desafortunadamente al papá le tocó ver cómo un hombre alcoholizado venía manejando a toda velocidad y atropelló a su hijo delante de su propio padre. Por supuesto, el padre trató de hacer lo mejor para que su hijo pudiera sobrevivir, pero el hijo al poco tiempo falleció. Y ¿saben qué duro es cuando un padre pierde un hijo? Estuvo el velorio, estuvo la cuestión del funeral, la hermandad trató de ayudar al hermano. Pero ya era un doble dolor que él tenía, porque primero perdió a la mujer y ahora pierde lo único que le quedaba, que era el hijo. En esta segunda ocasión él ya no aguantó más, se rebeló completamente contra Dios. Una rebelión completa. Yo no quiero saber más de la iglesia, no quiero saber más de Dios, no quiero saber más de la Biblia, se acabó, yo ya no doy más. Y se rebeló en contra de Dios. La hermandad le hablaba, él no levantaba el teléfono, le tocaban la puerta, no quería abrir, estaba completamente rebelde, había perdido su fe. Bueno, resulta ser de que después de meses de estar en ese estado, un día le pasó algo muy curioso. Está dormido y cuando duerme tiene un sueño muy curioso. Resulta ser que ve el cielo abrirse, el techo se abrió de su casa y desciende un ángel del cielo, él estando en cama. Cuando el ángel descendió y el hombre se impactó en su sueño viendo el ángel le dice por nombre: Dios me ha mandado para hablar contigo. Entonces el hombre, cuando sabe que viene de Dios, le dice: ¿tú vienes de Dios? Dice: sí, vengo directamente de Dios. Dice: entonces si viene de Dios, yo no quiero saber nada ni contigo ni con Dios. Claro, el hombre estaba muy dolido por todo lo que le había pasado y dice: tienes que venir conmigo. Dios necesita mostrarte algunas cosas y me ha encargado a mí para enseñártelas. Bueno, para hacer la historia corta, el hombre peleó, no quería ir, tanto insistió el ángel que al final el hombre sale de la cama y empieza a acompañar al hombre. Los dos empezaron a caminar, el ángel tomó forma humana y empiezan a caminar, llegaron a una montaña lejos y apartada, y en la cúspide de la montaña hay una casa. Empieza a venir una tormenta, empieza a llover, los hombres, el ángel y este hombre tocaron a la puerta de esta casa y abrió un varón. Y dice: ¿qué andan haciendo ustedes tan lejos? Bueno, es que pues andábamos por aquí, ya se hizo noche, está lloviendo, ¿nos podría dar refugio en su casa? Dice: sí, cómo no, pueden pasar. Cuando entran, la mujer les trae pan, les empieza a dar de comer, y entonces el hermano nota que esta familia tiene un hijito casi de la misma edad que el hijo que él perdió. Dice: qué lindo hijo que tienen, sí, es la bendición más grande que Dios nos ha dado. Bueno, resulta ser de que el tiempo pasó y el ángel dijo: ¿saben qué? Nos tenemos que retirar. No, pero está lloviendo y hay tormenta y hay muchos acantilados, quédense esta noche. No, nos tenemos que ir, no insista, nos tenemos que retirar. Y al final dice: bueno, pues si se tienen que retirar, pues adelante. Sí, pero dijo el ángel: queremos pedirles un favor. ¿Nos pueden prestar a su hijo para que por lo menos nos indique la ruta del camino, no? Y si nos indica la ruta, ya no nos perdemos. Y bueno, batallaron entre que sí o no, y al final el papá permitió que el hijo fuera. El hijo conocía bien el lugar, y cuando van caminando, la lluvia caía, los truenos relampagueaban y se veían los acantilados, ¿verdad? Entonces resulta ser de que el niño se tropieza y entonces se agarra de una rama, está a punto de caer del acantilado.
El hombre lo trata de ayudar, pero el que estaba a un lado era el ángel. Y cuando el hombre trata de ayudar al niño, haciendo al ángel a un lado, el niño se soltó y se cayó al acantilado. Entonces cuando el hombre vio esto, que el ángel no lo ayudó, el hombre se enfureció. Y empezó a empujar al ángel y le empezó a gritar en su cara, face to face. Y entonces le dice, tú eres bien malvado porque tú pudiste haber ayudado a ese niño y no lo hiciste. A mí me parece que tú no vienes de Dios, tú has de venir del demonio. Digo, no, yo vengo de Dios. Pero hay una cosa, tú no entiendes los caminos de Dios. ¿Y cómo quiere que lo entienda? Si tú pudiste haber ayudado al niño, no le ayudaste si dejaste que se muriera. Es que no entiendes los caminos de Dios. El ángel insistió porque había una segunda cosa más que el hombre tenía que ver de parte de Dios. Y en el sueño, el hombre sigue al ángel que tenía forma humana y resulta ser que caminan toda la noche y en la mañana llegaron a una casa, tocaron y sale un hombre en silla de ruedas, era paralítico. El hombre los invita a pasar a casa, les dio de beber y cuando ya están en casa platicando, el hombre en su sala tenía como un lugar de colecciones de las cosas más preciosas para él. Y resulta ser que cuando este hombre no nació paralítico, él tuvo un accidente y quedó paralizado. Él antes era deportista. Él corría maratones, carreras y había ganado muchos trofeos, pero en la parte de en medio tenía una copa de puro oro que había ganado en una de las competencias más famosas que él tuvo. Y él les contaba, yo perdí la capacidad de poder caminar, pero cada vez que me siento triste, yo me siento aquí, veo la copa. Y me recuerdo que yo un día caminé y que corrí y que gané. Y eso me hace otra vez sentirme como vivo, ¿verdad? Y entonces, no, pues qué bueno, ¿no? Por lo menos tienen las copas y sus recuerdos de sus logros. Y bueno, pasó la tarde y el ángel dijo, nos tenemos que retirar. Y cuando se retiran, finalmente van los dos platicando. Mira qué triste, le dice el hombre al ángel. Que el hombre perdió su capacidad de caminar, quedó paralítico, pero por lo menos tiene la copa, ¿no? Y entonces el ángel de entre su ropa dice, esta copa. Resulta ser que el ángel había tomado la copa. Y el hombre dice, tú tomaste la copa, y entonces con el poder del ángel agarró la copa y la destruyó. Y ya el hombre no aguantó más, ¿verdad? Se le empezó a dejar ir a los golpes al ángel. Dice, tú no vienes de Dios, tú eres un demonio. Dice, no. Yo vengo de Dios, pero tú no entiendes los caminos de Dios y no los quiero entender. ¿Cómo le vas a quitar la cosa a alguien que le hacía sentirse vivo otra vez? Dice, mira, sígueme, hay una cosa más todavía que Dios te quiere enseñar. Tanto debatieron porque el hombre ya no quería ir que al final el ángel lo convenció. Pasó la tarde y llegó la noche. A la distancia vieron una casita, bien fea la casa, cayéndose a pedazos. Horrible la casa, bien humilde y bien pobre. Y entonces tocan la puerta, salen dos viejitos. Y salió el viejito y la viejita. Y resulta ser de que el ángel dice, pues nos pueden invitar a pasar, la noche es fría. Sí, pásenle. Pasaron los dos y el ángel dice, tenemos hambre, nos pueden dar de comer. Y se voltea a ver el viejito y la viejita dicen, bueno, ok, les vamos a dar de comer. Y les hace pan y lo hornean y se lo dan y comieron muy a gusto. Y el ángel dice, nos tenemos que ir después de la cena. Terminaron de cenar, se despidieron y cuando van saliendo, el ángel agarra una tea encendida, se la tira al techo de la casa y la casa se empieza a quemar. Es más, y como era de paja, el techo se quemó de una forma rapidísima que lo único que pudieron hacer los viejitos es salir por la puerta para ver cómo su casita se quemaba. Ya parece entonces el hombre está desesperado. Ya no quiere golpear al ángel, ahora se puso a llorar. Dice, tú eres muy malo, eres muy malo, eres bien diabólico. Y entonces le dice el ángel, no, yo vengo de Dios. Lo que pasa es que tú no entiendes los caminos de Dios. Bueno, el hombre dice, no, pues por supuesto no los entiendo. Lo único que veo es que lo que aquí ha pasado son cosas malas. Y entonces el ángel le explica, déjate, doy la explicación de lo que ha pasado. ¿Tú te recuerdas del niño? Sí, por supuesto, no lo ayudaste si el niño falleció. Bueno, es verdad. No es que no lo pude haber ayudado. Yo podía, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué razón? Porque Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro, Dios vio su futuro. Y Dios vio que ese niño que era bueno
en su adolescencia y juventud se iba a corromper. Las amistades con las que se iba a juntar lo iban a pervertir desde su columna vertebral y después se iba a convertir en ladrón, violento y asesino. Y su acto final habría de ser quitarle la vida a sus propios padres y suicidarse él. Dios, que conocía todas las cosas, permitió que el niño fuera llamado al descanso, para que en el día de la resurrección sus padres puedan pasar la eternidad con su hijo. Mientras la mente de él está procesando lo que el ángel le dice, ¿y la copa? ¿Por qué se la quitaste? Bueno, Dios, que conoce todas las cosas, sabía que ese hombre que había perdido la capacidad de caminar, años más adelante vendría un doctor que lo iba a operar y volvería a caminar otra vez y volvería a correr otra vez y esas piernas volverían a levantarse otra vez. Pero tenía un enemigo que ya había planificado robarle la copa, y como él siempre tomaba sus líquidos, en esa copa le iba a poner veneno para que una vez que lo matara se quedara con la copa de oro. Dios, conociendo todas las cosas, permitió que la copa se perdiera para que después él fuera operado y pudiera caminar otra vez. Y los viejitos, pobres viejitos, estaban bien pobres porque les quemaste la casa. Bueno, resulta ser que sí, eran muy pobres. Tú sabes que el pan que nos compartieron era el último bocado de comida que tenían. ¿Sabes que ellos tenían planificado que después de comer se iban a dormir? Ya se iban a dejar morir porque no tenían nada más para comer. Sus hijos los habían abandonado, eran pobres, no tenían nada y el pan que nos dieron era el último que quedaba. Ahora, Dios, que conoce todas las cosas, sabía que debajo de esa caja había oro enterrado. Y la única manera que ellos tenían de encontrar ese oro era si la casa se quemaba. Así es que Dios, en su providencia y sabiduría, permitió que la casa se quemara para que los viejitos pasaran el resto de su vida dignamente. Tú no conoces los caminos de Dios. Por supuesto, es una historia, ¿no? Los ángeles no andan robando, es una historia, es un sueño que tuvo un hombre. Pero ilustra una gran verdad. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? ¿Quién puede decir, yo entiendo a Dios? Y yo entiendo todo lo que Él hace, por qué lo hace. Si tú entendieras toda la mente de Dios, entonces ya no existe la fe. Porque la fe es creer que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, aunque no entiendo por qué lo hace. En este lado de la eternidad hay cosas que nunca vamos a tener una explicación, nunca. Pero eso no significa que tenemos que perder la fe porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Una cosa sí sabemos, que hay un mundo de dolor y muchos han acusado a Dios que Él es el autor y propiciador de todas las cosas que pasan en este mundo, y el carácter de Dios ha sido puesto en tela de duda. Es más, hay miles que han perdido su fe en Dios porque no pueden comprender por qué existe el dolor. Me recuerdo un joven me decía una vez, pastor, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba ya el dolor? Que ya, así mira, que truene el dedo, ya se acabó la enfermedad, se acabó el hambre. ¿O acaso Dios no puede hacer eso? De un campo infértil como el desierto, solo por la voz de Dios, hacer crecer tanta comida para que todo el mundo tenga. ¿Por qué tienen que morir los niños en el África? ¿Por qué tiene que haber dolor? ¿Por qué Él nos sana a todos en el hospital solamente con el poder de su palabra? Entonces, al no entender por qué Dios no lo hace, teniendo la capacidad de hacerlo, algunos entonces argumentan, Dios entonces permite el dolor y por permitirlo, Él es el culpable de lo que está sucediendo. Claro, tú les dices, Dios es amor, pero esto dice Dios es amor, pero por acá el dolor dice otra cosa. Interesantemente, hay una parábola que el Señor Jesús contó del campo. Un hombre teniendo un campo grande había sembrado trigo, recuerdan la parábola. Pero resulta ser que vino un enemigo y sembró cizaña en el campo, a lo cual vinieron los obreros y cuando vieron que había sido sembrada la cizaña junto con el trigo, obviamente en un principio no lo vieron. Fue cuando el fruto y la semilla creció, resulta ser que el campo estaba partido, porque parte ahora trigo y parte era cizaña. Y entonces en la parábola que Cristo está contando, mira lo que sucede.
Mateo capítulo 13, versículo 27, se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde salió la cizaña? Ahora, entendamos, el trigo es buena semilla y da buen fruto, pero la cizaña no sirve para nada. Es más, tú para cultivar lo bueno hay que cultivarlo y cuidarlo. La cizaña solita se da. Esa ni la tienes que regar, esa solita crece. Entonces dicen, ¿de dónde salió esta cizaña? Y entonces la respuesta del dueño del campo es: un hombre enemigo ha hecho esto. Si tú lees Mateo 13, entenderás que el contexto del enemigo que sembró la cizaña es nada más y nada menos que Satanás. Ahora, yo sé que la sociedad moderna niega la existencia de Satanás. Hay gente que dice, the devil doesn't exist. Dice, nosotros somos el diablo. El infierno no existe. El infierno es la circunstancia que tú creas en tu vida. Pero la Biblia testifica que es un ser real. Existe. Ahora, no lo podemos ver, pero el hecho de que no lo puedas ver no significa que no existe. Como Dios. Dios no lo puedes ver, pero eso no quiere decir que no existe. Es real. Y ha dejado evidencias que Él existe y que Él es real. Y así como hay evidencias que nos apuntan que existe un Dios, también hay evidencias que apuntan que hay un ser maléfico que existe y su nombre es Lucifer. De hecho, Cristo tuvo varios encuentros con él, varios encontronazos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13 se relata la historia de una mujer que estaba enferma. Y enferma por un montón de años. Mira cómo dice el texto. He aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Qué interesante la palabra que utiliza, espíritu de enfermedad. ¿Y por cuánto tiempo había estado enferma la mujer? 18 años. Y nos quejamos nosotros, 18 años. Y la pobrecita andaba agobiada. O sea, pobre mujer, cada vez que se levantaba, ni ganas de levantarse le daban. Estaba agobiada, estaba triste y en ninguna manera se podía enestar. Quiere decir que estaba toda como jorobada y se quería levantar y no podía porque la enfermedad, yo no sé si tenía una enfermedad del estómago o de algún órgano, pero estaba muy mal la mujer. Pero Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego la mujer se enderezó y entonces glorificaba a Dios. Imagínate, 18 años y el toque del maestro la curó definitivamente y la mujer se puso contenta y feliz. Pero entonces mira qué sucedió, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, qué cosa, ¿no? Debería haber estado contento que la pobrecita mujer finalmente se recuperó. No le importaba el milagro, lo que le importaba es que el milagro se había hecho en el sábado. Y dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es sagrado, ese no lo toques. Milagro, no le importa, es el día santo del Señor. Y entonces el Señor le respondió y dijo, y mira qué palabra tan dura le usó, hipócrita. Oye, hablarle así al principal de una sinagoga es muy, muy delicado, pero Cristo tiene que confrontarlo con la realidad de su supuesta santidad. Hipócrita, ¿que acaso cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Lo que Jesús está diciendo es, los animales los tienes amarrados, sea tu caballo, sea tu asno, sea tu buey. Pero para sacarlo a tomar agua, porque tiene necesidad de agua, lo desatas y lo llevas el sábado o no sea sábado y lo llevas para que pueda beber agua. Y esta hija de Abraham, que no es un animal, que no es un caballo, que no es un asno, es hija de Abraham, es parte de la promesa, es parte de tu propio pueblo. Es un ser humano, por así decirlo. Esta hija de Abraham. Ahora, es interesante la siguiente expresión que Jesús va a usar, porque va a dar una revelación gigantesca acerca aún de la enfermedad y del dolor del ser humano, porque Jesús dice que ella, esa hija de Abraham, estaba atada por 18 años
y no era casualidad. Quien la había atado era nada más y nada menos que Satanás. Y aquí viene una gran revelación. ¿Puede el diablo enfermar a la gente? ¿Sabes, amigo y hermano, que he encontrado que aún hay ciertas enfermedades que no son de origen ni siquiera bioquímico? Son de origen espiritual. Aún depresiones que gente se quiere quitar la vida. Hay gente que ni se ha dado cuenta. Hay un espíritu demoníaco que te está controlando. No es normal. Y tú puedes ir al doctor y tú dices, no, pues ya me revisó el doctor, el psiquiatra, el psicólogo, el cardiólogo y todos los médicos y nadie me encuentra nada, porque la enfermedad no es de origen físico. Hay un espíritu que se está moviendo y el diablo puede enfermar, amigo y hermano. Oye, esta pobrecita mujer, el diablo le puso el pie encima de ella y no le quitó la enfermedad. En cadena, 18 años. Por eso cuando Cristo la libera, ¿qué es lo que Cristo hizo? Reprendió el poder de Satanás. ¿Por qué crees que es poderosa la oración? Y yo creo en la oración. La oración es muy poderosa. ¿Sabes? Y sabes que a veces nosotros como cristianos hacemos las cosas completamente al revés. Se te enferma tu hijo y ¿qué es lo que haces? Lo llevas con el doctor. Y si no es con el doctor, lo llevas con el especialista. Y si no es con el especialista, con el otro especialista. Y vas de hospital y doctor a doctor. Y te gastas todo el dinero. Y cuando ya todo el mundo te dice, ¿sabe qué? No hay nada que hacer. ¿Cuál es el último recurso? Ahora sí venimos a la iglesia. Oren por mi hijo, que Dios haga milagro. ¿No deberíamos haber empezado ahí? Primero nos agarramos del hombre y después vamos con Dios para que Dios haga lo que el hombre no puede hacer. Ahora, en este caso, Dios puede hacer los milagros. Y la Biblia dice que Él sanó un montón de gente y no toda la enfermedad que tenía era de origen físico. Satanás los había enfermado. Si no, pregúntale a Job cómo lo enfermó desde la cabeza hasta los pies. Por eso dice ahí, no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. Sí, por supuesto, es poderoso. No lo vamos a negar. Encontramos que existe algo muy interesante en este mundo que son dos fuerzas. Créemelo, yo no te tengo que predicar de esto, tú lo ves. La fuerza del bien y la fuerza del mal. Porque cada día que tú te levantas tienes que tomar una decisión. ¿Qué camino tú vas a escoger? O el camino del mal o el camino del bien. Y es una lucha que desde el viejito hasta el niño cada día tiene que tomar. Existe una fuerza antagónica que es malvada, que es maligna y su nombre es Lucifer. El apóstol Pablo, hablando acerca de él en 2 Corintios, dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Se puede vestir como ángel de luz, se puede vestir con sus alitas muy hermosas, pero la Biblia lo llama que es un demonio. Y que si Dios le permitiera a este demonio tocarnos, amigo y hermano, no hay ser humano en este mundo que pueda durar un segundo al lado de él. Los ángeles son muy poderosos. Así los hizo Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hablando de la creación de los ángeles, dice que fueron en fuerza y en potencia y en poder, son mucho más fuertes que nosotros. Tienen cantidad de habilidades que nosotros no tenemos. Así los hizo Dios. De hecho, un caso que se nos presenta en la Biblia es el caso de Job, cómo de una forma directa Satanás interviene para poder atacarlo. Job capítulo 1, versículo 1 dice, había un varón llamado Job, hombre bueno, recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, así que tenía 10 en total. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos. Se dice que más o menos hoy en día un camello es el equivalente del valor de un vehículo, de un carro. Tenía 3,000 camellos. Era rico. Es más, no era rico, era riquísimo. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos, aún los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes con sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Sabe qué significa? No solamente era un buen hombre, tenía una buena familia. Los varones cuidaban a sus hermanas. ¿Y qué hicieron ellos? Pues como eran 7 varones, un día a la semana hacía una fiesta, que vengan las hermanas, al otro día al otro, y era una familia muy unida y era una familia muy buena. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, porque finalmente el diablo va en la presencia del Señor.
Y Jehová le dice a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, porque la acusación de Satanás es, claro, él te sirve y te ama porque lo hiciste multimillonario, así cualquiera. Oye, le diste 3,000 carros de lujo, Mercedes-Benz, mansiones, criados, siervos, no tiene ni que cocinar porque la comida casi se la dan en la boca, cualquiera te sirve así. Easy peasy. O sea, cualquiera sirve a Dios teniendo abundancia. Entonces el reto del diablo es quítale eso. A ver si es verdad que te ama, quítaselo. Lo que Satanás está diciendo es de que Job es un convenenciero. O sea, la única razón por la cual es un siervo de Dios es porque Dios le ha suplido de más en dinero, en riqueza y en bendición. Entonces Dios le dice, ok, todo lo que está en tu mano, en su mano, quítaselo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás, ni tardo ni perezoso, dice la Biblia, que salió de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Y vino en casa de su hermano el primogénito, vino el mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, un ejército enemigo, y los tomaron. Mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora tienes que entender algo. Lo que está sucediendo, Job no sabe. No sabe de la acusación del diablo, no sabe el reto que hay de que Job supuestamente adora a Dios por conveniencia. Él no lo sabe. Lo único que él va a saber es que la desgracia va a tocar a su puerta. No sabe la conversación que tuvo Satanás con Dios. Él ignora todo esto, pero entonces viene el criado y le dice, ¿sabes qué? Mataron a tus criados, acometieron contra ellos los sabeos, y solamente escapé yo para dar la noticia. Y no termina de dar la mala noticia. Cuando viene un segundo siervo, peor todavía. Versículo 16. Aún este siervo estaba hablando y vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Claro, si tú notas, todo lo malo siempre se le culpa a Dios, ¿no? Mira, fuego de Dios, como dando a entender lo que sucedió vino de Dios. Porque ellos no tienen en el escenario que hay un enemigo que está sembrando cizaña y que puede producir mal, dolor, enfermedad y al final la muerte. Por eso dice el siervo, de Dios vino el fuego y cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Así es que pierde a los criados, pierde a los animales, pierde a sus siervos y a los pastores y los consumió. Versículo 17, todavía estaba hablando, viene un tercero y dijo, los caldeos, sí, los babilónicos, hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos. ¿Te acuerdas cuántos tenía, verdad? 3,000 camellos. Vinieron 3 escuadrones, arremeten contra los camellos y se los llevaron. En un día perdió los 3,000 camellos. Las ovejas, el fuego los había quemado. Los siervos, los sabeos los habían matado. Y ahora vienen los caldeos y lo dejan sin ningún camello. Mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué más falta? Le digo, quítale todo. ¿Y qué era todo? Bueno, ya le quitó los camellos, le quitó las ovejas, le quitó los criados. ¿Qué falta? Aquí viene la parte dura. Aquí viene la parte dura. Tú sabes que los psicólogos han determinado los niveles del dolor humano. Hay ciertos dolores que te recuperas rápido. Por ejemplo, te compraste un par de zapatos y se te rompió el tacón, te recuperas rápido. Va la semana que sigue y te compras en el mall otros zapatos y listo. Pero hay ciertas pérdidas que no es tan fácil recuperarlas. Hay cosas que son sencillas de recuperar, hay otras que no. Por ejemplo, las casas. ¿Cuánta gente no perdió en el 2008 casas? Todo el mundo perdiendo casas desde Florida hasta California. ¿Y qué crees? Ahí seguimos todavía. Casas van, casas vienen. Dinero va, dinero viene. Propiedades van, propiedades vienen. Mi papá siempre me decía que el dinero se hizo de papel para volar y redondo para rodar. Así es, va y viene. Pero hay una cosa que ¿cómo la recuperas? Tus hijos. ¿Sabes que los psicólogos han descubierto que la pérdida de un hijo es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Ni el divorcio es tan duro como perder un hijo. Y mira, y aquí sabes que la historia de Job nos presenta cuán maligno es el diablo. O sea, cuán malo es. Si tú pensabas,
que es tu amigo, te has metido con el peor. Porque este sí, hasta la columna vertebral la tiene corrompida. Mira lo que hizo. Versículo 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos. ¿Sabes? Pienso que el mismo Job, al ver las desgracias que le van pasando, quizás está orando. Está bien, casas van, está bien los camellos, está bien las ovejas, no importa, mis hijos. Pero él ya como que percibía que en esa cadena de circunstancias la cosa iba poniéndose peor. Y cuando le dicen, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la casa cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué viento puede tumbar una casa? Bueno, sí hay vientos que la pueden tumbar, y no son los vientos de Santana. Son fuertes, pero eso no es nada para tumbar una casa. Pero hay un viento que sí puede tumbar una casa, y es un tornado. Tú sabes que tienen categorías, ¿verdad? El F1, el F2, el F3, y viene el F5. ¿Sabes cómo se le llama el F5? The finger of God. El dedo de Dios, donde pasa. Tú sabes que dicen que hasta levanta trailers, trailers cargados, los puede voltear, los puede levantar. ¿Has visto tú las noticias? Cuando viene un tornado de esto y pasa por una casa, ¿qué le deja a la casa? No le deja nada, la deja completamente destruido. Y aquí es donde el ser humano se da cuenta del poder de la naturaleza. ¿Qué puedes hacer cuando viene un tornado? ¿Lo puedes enfrentar? Lo único que puedes hacer es correr lo más rápido que puedas. Eso es lo único que puedes hacer. Mi esposa le tocó uno bien duro. Cuando ella estaba haciendo práctica para maestra, venía uno. A mí Dios fue grande y Dios la libró. Pero sabes que una cosa es tú ver la foto y otra cosa es tú estar ahí. ¿Sabes lo que sucedió? Los jóvenes están comiendo en la casa y ven que del lado del desierto viene la formación del tornado. Gigantesco, y viene directamente hacia ellos. Ahora, esto es muy interesante porque a uno, obviamente, al leer la historia te hace pensar, ¿puede el diablo crear tornados? Oye, si puede bajar fuego del cielo, ¿qué le dura hacer un tornado? Esto significa que el diablo conoce los secretos de la naturaleza. He knows how it works. Y sabe que si tú lees el libro de Apocalipsis, dice que hay 4 ángeles que están reteniendo los vientos. Porque hay fuerzas que ya están preparadas para sembrar destrucción por todos lados y no lo hacen porque Dios no se lo permite. Pero el día que Dios se lo permita, amigo y hermano, esto no es nada en comparación con lo que vamos a ver, y viene directamente del poder de Satanás. Ahora recuerda, Job no sabe que el diablo está haciendo esto. Él piensa que Dios se lo está haciendo, y obviamente va a venir una lucha en la cabeza de él, y la pregunta obvia va a ser, ¿why? ¿Por qué a mí? Perdí todo, perdí la casa, perdí propiedades, perdí los animales, perdí las ovejas, perdí los camellos, perdí todo, se quedó en la ruina. Y sabes, todo eso le pasó el mismo día. Tú dijeras, bueno, que hubiera sido progresivo, ¿verdad? Primero se va a la bancarrota, después pierde la propiedad, después viene el dealer y le quita el carro. A mí progresivamente le pasó todo al mismo tiempo. Se quedó en la ruina y se quedó también sin hijos. Cuando era pastor en Chicago, hace algunos años, yo me recuerdo que había una iglesia que se fue de campamento y salieron, y el anciano se fue con la iglesia, el pastor no fue ese fin de semana. Y cuando salen, termina el campamento y el anciano, muy responsable el hermano, los organizó en caravana y salió un carro y el otro, y él se quedó al final para asegurarse que no hubiera un carro que se hubiera quedado. Y cuando él revisó, no, pues ya ninguno, todos dieron vuelta en la carretera, y cuando él va a entrar a la carretera, no sé, quizás se distrajo, nadie sabe qué es lo que pasó, el hermano se metió y venía un tráiler que lo impactó de lleno. Por demás está decir que su esposa y él fallecieron inmediatamente. Y era un hombre tan alegre. Tú le veías al hermanito siempre contento, siempre alegre, de esos hermanos que son muy, alegres. Me acuerdo que había un montón de pastores en el funeral, estaba la iglesia. Y estaba un féretro aquí y el otro acá.
Y ahí estaban sus hijitos, algunos bien chiquitos. La más grandecita no tenía ni 18 años todavía. Fue muy doloroso. Tú sabes, a mí me gusta ser pastor, pero no me gustan los funerales. Mucho dolor, bien feo. ¿Y sabes lo más que me dolió? Claro, descansan en la esperanza de la resurrección. Y tenemos un mensaje de esperanza. Pero sabes, en la parte, cuando ya terminó todo, en la parte de enfrente se pusieron sus 4 hijos. Desde la más grandecita, los más chiquititos. Y me recuerdo que, ¿qué les dice esto a esos niños? No perdió uno, perdió a los 2 papás. Quedaron huérfanos inmediatamente. ¿No es el dolor, no es el miedo más grande de un padre? Que si tú faltas, ¿qué va a hacer tus hijos? ¿No es el miedo más grande que puedes tener? Porque te das cuenta de nuestra mortalidad, que somos mortales y que hoy estamos aquí, el día de mañana quién sabe. Y ahí están los 4 pequeñitos. Y yo voy con la más grandecita, mira, en lo que necesites estamos para servirte. Y vamos con la otra. Y me recuerdo la más chiquitita, tenía quizás la edad de Allison, bien pequeña. Y la niña estaba feliz. Porque creo que en su vida nadie la había saludado tanto. Nadie la había tratado con tanto cariño y la abrazaban y ella feliz de la vida. Se sentía como una estrella sin saber que los padres estaban muertos a un lado en el féretro. Eso eran 2. Ponte en los zapatos de Job, no con 2 ataúdes, con 10. La pregunta es, ¿quién pasa una prueba así? ¿Quién? A menos que no tengas sentimientos y tu corazón sea de piedra, a menos que no seas ni humano, aún los animales que se les muere sus cachorritos lloran. ¿Has visto perritos que se les mueren y lloran los cachorritos? Yo he visto. Sienten dolor los animales. Cuanto más un ser humano creado a la imagen de Dios, que tiene emociones, ver 10 ataúdes ahí de tus 10 hijos que tú los criaste, que tú los tuviste, que tú los alimentaste, que los vestiste de chiquito y les dabas su besito de buenas noches. Ahora ver a los 10 metidos en un ataúd muertos. Qué duro. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Saben? Yo conozco gente que cuando pierde a un ser querido es suficiente para alejarse de Dios. Debut y despedida, nunca más regresan a los caminos de Dios. ¿Sabes que he encontrado que el dolor puede ser 2 cosas? O te acerca más a Dios o te aleja completamente de Dios. ¿Qué le pasó a Job en este torbellino emocional en su vida? Mira lo que dice el texto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Por supuesto, ¿sabes qué es rasgar el manto, verdad? Era un símbolo de rasgar su corazón, estaba en duelo. Rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¡Wow! ¡Qué fe de este hombre! ¿Sabes? Cuando analizamos la vida de Job, a veces uno se siente avergonzado de su propio cristianismo. ¿Nunca te ha pasado que cualquier cosita que te pasa, te duele el dedo gordo del pie y te estás quejando con Dios? Cualquier cosa tan simple, rápido los seres humanos nos quejamos. Y no nos pasa la de Job, ¿eh? Cualquier cosita, ya perdí el trabajo, ya me desanimé. Ay, Diosito, ¿dónde está? Pero este hombre pierde absolutamente todo y aún así adora y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es muy cierto, ¿eh? Parece ser que un hombre muy maduro. Cuando nacemos, ¿qué traemos a este mundo? ¿Traemos carro? Casa, ropa, ni ropa traemos, nos tienen que vestir, porque ni ropa traemos. Traemos hijos cuando nacemos. Tú sabes que aún el hecho de tú tener un hijo no es tuyo. ¿Sabes de quién es el hijo que tienes? Del de arriba. Porque la vida no la das tú, la vida la da Dios, ¿no? Mi esposa está embarazada, es la vida que Dios permitió que tuviera, porque el dador de la vida es Dios. Por eso dice la Biblia, herencia de Jehová son de Él, le pertenecen. Y Job está muy ubicado. Y sabe que si entendiéramos los de Job, cuántas cosas cambiarán en nuestra vida. El carro que tienes no es tuyo, es de Dios.
La casa que tienes no es tuya, es de Dios. El trabajo Dios te lo dio. Pero cuando tú piensas, es mi carro, uy, ni a quién se sube en el carro, no te lo vayan a ensuciar, ¿verdad? Uy, mi casa, quítese los zapatos porque si no, no entra, porque es mi casa, con mi alfombra nuevecita. Y somos como el asadón, ¿verdad? Todo yo, todo para acá. Pero cuando entendemos como entendía Job, perdón, yo no nací con nada, nada es mío. Esta casa es casa de Dios, este carro es carro de Dios, esta ropa es para la gloria de Dios. Las cosas cambian. No te aferras a lo que no es tuyo. En otras palabras, todo lo que tienes es prestado. Hasta tu vida es prestada. Tus hijos son prestados. La casa es prestada. Todo es prestado. Es como que Dios te dice, a ver cómo lo administras. Todo es mío, pero yo te doy chance. Por eso, amigo y hermano, deberíamos de aprender a apreciar lo que Dios nos da día por día. ¿Sabe qué significa esto, verdad? Que si Dios te da a tus hijitos hoy, aprécialos. Aprécialos. ¿Cuántos padres quieren darle el beso a sus hijos cuando ya es demasiado? ¿Ya para qué? Si Dios te los dio el día de hoy, hoy dele su besito, hoy dígale cuánto los quiere, hoy dele su abrazo y diga cuán importantes son tus hijos para ti, hoy. Porque si hoy te levantaste y Dios te dio la vida, agradece. Por eso deberíamos levantarnos con un espíritu de agradecimiento cada día por lo que Dios nos da. Porque el día que Dios diga, dámelo de regreso, que podamos decir, bueno, al final de cuentas no era ni mío. Gracias, Señor. Dios, dice Job, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, yo lo quiero conocer este hombre en el cielo, la verdad. Va a ser uno de los primeros que yo voy a, si hay chance, a sentarme un rato con él. Dice, a ver, Job, cuéntame tu historia. ¿Cómo le hiciste? Soy esa fe de acero que tenías. ¿Cómo en medio de la dificultad te agarraste de Dios? No dice ahí que aún estos ojos que se los van a comer los gusanos, dice, yo sé que mi Redentor vive. Maravilloso es la fe de este hombre. Y dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó. Ahora, tú y yo lo entendemos más fácil porque sabemos que el diablo hizo todo eso. Para nosotros es más fácil de procesar, pero él ni siquiera lo sabía. Él en su mente está, él toma la decisión de la duda hacerlo a un lado. Ahora ten cuidado con la duda, porque ya cuando empiezas a dudar, obviamente le echamos la culpa a Dios de todas las desgracias, pero en este caso Job hace la duda a un lado y dice, mira, una cosa sí sé, que Dios me ama, eso sí lo sé. Y Dios me dio, y así como Él me dio, también Él tiene el derecho de quitarme. Alabado sea el nombre de Dios. No se quejó, no pecó, porque no permite que la semilla infestada de la duda entrara en su corazón. Y eso sería un buen consejo para nosotros. No dejes que la duda penetre tu corazón, porque una vez que se mete esa semilla, da su fruto. Y el fruto usualmente es en rebelión en contra de Dios. Ahora, no, esto fue el caso de Job, pero no fue el caso de la mujer. ¿Sabes cuánta gente critica a la mujer, verdad? Porque la mujer al final le dice, maldice a Dios, sí. Pero la pobrecita también perdió todo, ¿no es verdad? No solamente Job lo perdió, ella también perdió a sus hijos. Ella perdió sus propiedades, se quedó en la bancarrota. Y ella dijo, enough. It's enough. I'm done. Dios tuyo, I'm done. Rompió su fe en Dios. Y entonces mira qué sucedió. Tú con esto podrías pensar, bueno, ya Satanás hizo lo que hizo, ¿no? Lo destruyó. Lo deshizo. ¿Hay algo más que le pueda hacer? Mira cuán diabólico es este enemigo. Job 2. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí está en tu mano, pero guarda su vida. Y Satanás, ni tardo ni perezoso, después de todo el daño que le había hecho a Job, todavía sale Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y el pobrecito de Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué enfermedad le dio? No se sabe. Dice que era una sarna maligna. Tenía que agarrar un pedazo de ladrillo y rasparse porque no tenía paz. Ahora ya no solamente le quitó todo, afectó su vida. ¿Saben qué yo he descubierto? Que cuando una persona está enferma,
hasta es capaz de vender su alma al diablo. O sea, cuando alguien ya su cuerpo está enfermo, dice necesito salud, sea de Dios o sea del diablo. Tú dirías, yo nunca lo haría, pastor. Por darle gracias a Dios que no te ha tocado la enfermedad. Pero el día que toca la enfermedad, la mente humana es muy rara, es capaz de hacer cosas que no pensábamos que haríamos. Y finalmente dice ahí que él tomaba un tiesto, se rascaba y estaba en medio de ceniza. Ahora, la pregunta obviamente del millón que podría hacer Job es ¿por qué? ¿Recuerdas que hubo amigos que fueron a hablar con Job, verdad? Yo digo amigos, pero la pura verdad, yo no sé por qué les pusieron el título de amigos. Porque la primera acusación que le hacen a Job es: Dios es justo y no castiga al bueno. Dios castiga al malo. La matemática era muy sencilla. Si los castigos vienen de Dios, quiere decir que estás haciendo algo. Mira, sentémonos ya aquí en confianza. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A mí, lo que tú tuviste que haber hecho para que Dios te castigara de esta manera, Job, tiene que haber sido bien grande. ¿Qué hiciste? Y la respuesta de Job era la misma: nada. Yo no he hecho nada. No hace sentido, Job. Dios castiga al malo, no castiga al bueno. Y a ti te llovió sobre mojado. Quiere decir que algo escondido tenías en tu vida. Y algo muy negro y muy oscuro. ¿Qué estás haciendo? Que la ira de Dios fue descargada sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia y ahora sobre tu cuerpo. ¿Qué hiciste? Y Job no entendía que no venía eso de Dios, que Dios permitió que eso sucediera, pero no venía directamente de Dios, sino que había un enemigo que se llamaba Satanás. Ahora, en este caso, finalmente cuando viene la intervención de Dios, porque Job tiene que maldecir hasta el día en que nació. Es casi como diciendo, ¿para qué nací? Para haber visto a mis hijos morir, para haber terminado enfermo de muerte, para haber perdido todo en esta vida, y aún mi mujer habiendo blasfemado a Dios. Para eso nací. Mejor no hubiera nacido. El día que fui engendrado, ojalá que no hubiera sucedido. Pobrecito, pobrecito. Y no había mano que lo consolara, más bien todo el mundo lo acusaba y lo atacaba, hasta que Dios interviene. Y cuando Dios le explica que Él es Dios. Y aquí viene la parte interesante de Dios. El hecho de que a veces Dios permita las cosas porque Él sabe lo mejor, es lo que a nosotros nos hace ponernos en el valle de la decisión de confiar en Él o no. Yo me acuerdo que hace algunos años un hermano en Michigan me invitó a su casa y fui. Era un anciano de iglesia, había trabajado en la iglesia muchos años. Y entonces yo pensaba, ¿y para qué me invitó a su casa, no? Entonces llegué a la casa y se sentó conmigo, me dio agua y después me entregó un sobre. Abrí el sobre, lo vi, eran los resultados de un estudio que se hizo en el hospital. El resultado positivo de cáncer. Desde la coronilla de la cabeza hasta el pie, el cáncer estaba regado, tenía poco tiempo de vida. Y dice, pastor, yo solamente le tengo una pregunta. ¿Cuál pregunta, hermano? ¿Por qué? Pastor, yo he servido a Dios. Dejé el mundo para servir a Dios. Me ha llovido sobre mojado, puros problemas, pero he seguido sirviendo a mi Dios. Y ahora Dios permite que me venga un cáncer. Pastor, el malo, sanito y feliz de la vida, el narcotraficante, matando un montón de gente con la droga y le vuelan las balas y ni lo rozan. Y a mí, que yo sirvo a Dios y estoy con el Señor, lo que me ha sucedido ahora, que me ha venido el cáncer, pastor, ¿por qué? Mi mamá hace muchos años me llamó y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Nadie lo sabe en la familia, tengo cáncer. ¿En serio, mamá? Ajá. Y tú que eres pastor, quiero que me digas por qué. Como que uno como pastor puede dar una respuesta. Y mi respuesta fue, no sé. Pero tú eres pastor. No soy pastor, pero no soy Dios. No sé. Si Dios permitió algo, el único que puede dar respuesta es Él. No sé, pero ¿por qué lo permitió? No lo sé. Yo pienso
que la pregunta era incorrecta. La pregunta no tiene que ser ¿por qué? La pregunta tiene que ser ¿cuál es la razón? ¿Para qué? Dios lo permite por razones que a veces nuestra mente no lo entiende. Yo sé, hay dolor y sufrimos y lloramos y quisiéramos una respuesta a la voz de ya, pero a veces el tiempo cuando va pasando y miramos hacia atrás empezamos a entender, aunque sea un poquitito, de la preeminencia de la mente de Dios, porque Él ve el pasado, presente y futuro. No lo ve como nosotros que vemos aquí nomás enfrente de donde los apunta la nariz. No, Él ve más allá. Él mide las consecuencias. Los pensamientos de Dios son largos, son grandes. Y si Dios se pone a explicarnos las cosas, ni las entenderíamos. Ni las entiende. Si Él toma el tiempo y te dice, mira, te va a pasar esto y te va a pasar, ni lo entenderíamos. Pregúntale a Pedro, el diablo te pidió para zarandearte, pero he pedido que tu fe no falte. Se lo explico y aún así Pedro fracasó. Entonces, ¿de qué sirvió explicar? Pedro iba a aprender la lección. Cuando pasara por la crisis, miraría hacia atrás y él se convencería que él pensaba que era fuerte, pero no era fuerte, era débil, era un cobarde. Pero él tenía que pasar la prueba. Y tú sabes, amigo y hermano, hay gente que dice, el dolor es malo. No necesariamente. No necesariamente. Lo que nos hace madurar como seres humanos es el dolor. Lo que nos hace crecer como personas son los errores que hemos cometido. Son las cicatrices que nos quedan de dolor y de lágrimas, los que nos va cambiando. Yo me recuerdo, era pequeñito y teníamos una tiendita y yo me recuerdo que mi papá compró un triciclo y era chiquitito, tenía como 5 años, 6 años, y siempre mi papá decía, no salgas con el triciclo sin permiso. Pero ya sabes cómo somos los varones, ¿verdad? Te dicen que no y tú mejor si lo haces. Y en una que se descuidó, yo agarré el triciclo, lo puse en la banqueta y yo digo, pues nomás llego a la esquina y me regreso, ni cuenta se va a dar. Y me monto en el triciclo y empiezo a darle, pero rápido, para que no se dieran cuenta. Pero lo que no había visto es que en la esquina alguien había tirado botellas de vidrio y estaban tiradas. Cuando lo vi, quise frenar, era demasiado tarde. Di el frenón y con el frenón yo me caí con las manos en los vidrios. Y regreso a mi casa todo sangrado. Sí, todavía tengo las marcas en mis manos. Se llaman cicatrices. Que a veces las cicatrices del dolor es lo que nos recuerda. Que nos recuerda y nos hace madurar y nos hace cambiar. No necesariamente la escuela del dolor es mala. La escuela del dolor puede ser la oportunidad que Dios permite, no que lo provoca, pero que lo permite, no para nuestro mal. Yo le dije al hermano y a mi mamá, yo no sé por qué Dios lo permitió, pero una cosa sí te digo. Esto sí te lo digo porque esto sí lo conozco. Que la palabra de Dios dice que Dios es amor. Eso sí te lo puedo decir. Que nada que salga de la mente de Dios es para el mal. Nada que Dios aún permita es con sentimientos de venganza, de rencor o de maldad, porque Dios no es así. Si algo Dios lo permite, está bañado con la cobertura del amor de Dios, aún de su misericordia, y aunque a veces duela, aunque a veces nos traiga dolor, Dios tiene en su mano la bendición. El Dios que yo conozco es un Dios que de la noche hace día, que de la amargura trae dulzura, que de la muerte trae la vida. Ese es Dios. Y el proceso, ¿cómo lo hace? Por eso es Dios. Él sabe cómo hacer las cosas, cómo transformar los corazones. Y sí, amigo, a veces el dolor es su escuela. Pero pastor, ¿por qué hay gente que sufre más que otra? Bueno, pues depende. La piedra o el rubí que vale, viene piedra con piedra fea, ¿no? Más piedra fea tiene, más tiempo se mete en el horno. El oro, para hacerlo más puro, más lo metes en el horno, más se purifica. ¿Qué quiere decir, pastor? Que si yo tengo un carácter muy feo, más voy a estar en el horno. Desafortunadamente. Pero Dios no va a quemar el oro, Dios va a quemar solo lo malo, lo que no sirve. Tú sabes que en la experiencia de Job, alguien podría pensar que Job se iba a apartar de Dios, fue al revés. Esa experiencia lo acercó más. ¿Todavía se puede acercar más a Dios? Por supuesto que sí. Cada experiencia te va acercando más a Dios, te cambia, te hace humilde, te hace sencillo, te hace dependiente de Él. Y tú sabes que a veces caer en las manos de Dios, el dolor que Dios permite es una escuela. Una hermana una vez me decía, pastor, ¿puede orarle a Dios para que me haga humilde? Le digo, ¿estás segura, hermana? Sí, pastor, órele a Dios, que Dios me humille, porque soy muy soberbia. ¿Segura, hermana? Sí, pídale a Dios. Bueno, antes de orar, hermana, por usted, déjeme decirle que cuando Dios humilla a alguien, le quita hijos. Para ser los humilditos.
o los pone como bestias 7 años y pierden la razón. Dice la Biblia, dura cosa es caer en las manos del Señor. Más bien, hermanita, yo le recomendaría lo que dice la Biblia, humíllese usted sola bajo la mano del Señor. Porque cuando cae en la mano de Dios, pregúntele al faraón, le quitó al hijo. Pregúntele a David, le quitó al hijo. Y ahora sí, humildito y humildito. ¿Qué quiere, hermana? ¿Que ore por usted? No, pastor, mejor me humillo yo solita. Amén. Pero a veces esa escuela de Dios es lo que suaviza un corazón duro. Lo que nos ubica. Es esa pequeña cachetadita con guante blanco que te dice, no es por ahí, es por acá. Por eso dice Romanos, los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él sabe todo. He knows everything. Alguien podrá decir, Dios no ve mi dolor. No, absolutamente no. He knows. Él sabe lo que está sufriendo. Cada lágrima que tú has llorado, He knows. La tiene registrado en su libro. Cada vez que tu marido te ha humillado, He knows. He knows. Y Dios es un Dios justo. Justo. A veces tarda en llegar esa justicia, pero llega. Tarde que temprano, pero llega. Pero pastor, ya no aguanto más a mi marido. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a envenenar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a divorciar? ¿Vas a agarrarte la justicia en tus manos? ¿O vas a depender de la justicia de Dios? Pero pastor, todo tiene un límite. Me viene la historia de esta mujer que era una mujer muy buena, muy sabia, muy sensata, pero tenía un marido malvado. De hecho, el nombre de él era insensato. Ese era su nombre. Y tú conoces la historia, ¿no es verdad? Que al final de cuentas viene David, que lo ayudó y lo rescató. Así es que él estaba vendiendo con David. Pero un día David viene y dice, dame de comer a mi ejército y a mí. ¿Y qué dijo el otro? Pues que eres limosnero. ¿Yo por qué te voy a estar dando de comer? Y se ofendió David. ¿Qué decisión tomó David? Juntó a su ejército para hacerlo pedazos. Cuando la mujer sabe que viene David enojado con ese ejército, una mujer buena, hermosa y sabia, y esa es donde tú te preguntas, una mujer tan buena y hermosa que tiene que andar casada con un hombre tan insensato como ese. Pero ella era la buena y la sabia. ¿Qué hace? Manda a matar los animales, hace de comer, llena los cántaros de vino, y después que tiene la comida, los pone los animales, sale con los criados y va al encuentro de David. Y cuando llega, la mujer se baja, se pone de rodillas, el rostro a tierra, y le dice, mi señor, no se enoje. ¿Por qué te vas a manchar las manos de sangre de niños, de adolescentes, de jóvenes y de siervos que no hicieron nada? El insensato es mi marido. No tienes tú por qué llenarte las manos de sangre de gente inocente. ¿Querías comida? Aquí está la comida. Que bajen tus hombres, que coman, que beban y regresen en paz por tu camino. Cuando David vio eso, dijo, wow, mujer sabia eres. Y se le calmó la ira. Hay que guardó la espada, comieron, se regresaron y se fue. Cuando la mujer regresa, llega tarde el marido borracho. Y todavía, ¿de dónde vienes? ¿Dónde andabas? ¿Quieres saber dónde andaba? Te lo voy a decir. David, al que tú ofendiste, venía con su ejército. La espada en la mano, te iba a hacer pedazos a ti, a tus hijos, a tu familia. Hoy era tu último de vida. Y yo le fui a dar de comer la comida que tú no le diste, yo le di. Y hoy vives solamente por eso. Cuando él escuchó eso, dice que se puso pálido, se le fue lo borracho. Y en la noche Dios lo tocó y le quitó la vida. Tarde que temprano, pero llega. Oh, por cierto, la historia termina que cuando David supo que el hombre se murió, ¿qué hizo David? David dijo, pues mujer como esta no la voy a hallar. Se fue por la mujer y se casó y terminó siendo la esposa del rey. Mira las cosas como son en las manos de Dios. Cuando tú metes, y yo he aprendido esto, cuando tú metes la mano, todo se echa a perder. Dios ya tiene un plan, pero cuando tú quieres meterte y intervenir y empiezas a quejarte contra Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Job no se quejó, él dijo, Dios dio y Dios quitó. He knows better than me. He knows better than me. I am nobody. I don't understand. Yo no sé. Mi vista es muy corta, por eso yo dependo de Él. Y Señor, duele. Y aunque no te entiendo, me agarro de tu mano. Me agarro de tu mano porque yo sé que tus pensamientos son de paz para mí, no son de maldad. Tú no eres un Dios malo, tú no buscas mi mal. Si permitiste que mi hijo se enferma, yo sé que tú vas a sacar bendición de ahí. Si perdí el trabajo, tendrás uno mejor para mí. Todos los que aman a Dios entienden que el amor de Dios, mira lo que dice, Primera de Crónicas 29:17.
Las cosas que la Biblia nos revela acerca de Dios, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Sí, amigo y hermano, Dios es recto, Dios no es chueco, Él no hace nada chueco por venganza o por castigo. No, Dios es recto y Él se deleita en lo que es justo. Algo que no sea justo, Dios no está ahí. Porque Dios es recto. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos. He's fair. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Es justo. Es justo. Los injustos somos nosotros. Dios es justo. Miqueas capítulo 7 y el versículo número 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente su heredad, y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Es decir, que Dios es justo, Dios es recto y Dios es misericordioso. ¿Sabes qué es misericordia, verdad? Que cuando haces algo malo y te viene el castigo, Dios a veces hasta te evita el castigo por su misericordia. Que Dios como Él, ¿eh? Porque si nosotros recibiéramos lo que merecemos, ni estaríamos aquí. Pero porque Él es misericordioso, segundas oportunidades. Ojalá que fueras como Dios, que fuéramos como Él. Que aprendiéramos a ser justos, misericordiosos, segundas oportunidades, ojalá. Por eso Dios es Dios. Él sí es misericordioso. Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. ¿Por qué? Porque Él sabe que los va a abrazar. ¿Nunca te ha pasado a ti que le has fallado a Dios y te vuelves a meter bajo sus alas? Que algún día tú le fallaste tan fuerte a Dios y que después dices, Señor, tus alitas están abiertas. Claro, Dios te podrá decir, no, get out of here. Pero las alas de Dios están abiertas. Salmo 91, ¿no es verdad? El que habita al abrigo. ¿Y por qué? Porque ese Dios es misericordioso. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, y mira, Dios sabe hablar, ¿eh? Dios sabe hablar al corazón. Con amor eterno te he amado. ¿Por qué razón es misericordioso Dios con nosotros? Hay una sola razón. Porque Dios nos ama. ¿Tú nunca te has hecho la pregunta como cristiano, ¿por qué Dios te ama? Yo sí. Yo sí. Muchas veces. A veces me pregunto, ¿qué me vio Dios? Porque yo me veo y no veo nada para amar. Y yo digo, ¿qué me vio? ¿Qué me vio? No hay una relación. ¿Qué me vio Dios para haberme amado? ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos somos muy condicionales en nuestro amor, ¿verdad? A menos que te den o que recibas, amas. Pero si no te dan, entonces no amamos. Somos muy condicionales. Pero Dios, a pesar que no le damos, nos sigue amando. A pesar que lo rechazamos, nos sigue amando. ¿Cómo es el amor de Dios? Ahora, si tú no comprendes ese amor que traspasa fracasos, desilusiones, rechazo de parte tuyo, que diariamente lo rechazamos, lo ignoramos y nos toca la puerta, not today. Y now, not today, just wait. Facebook es más importante que tú. Eso sí, porque para Facebook nos la pasamos todo el día. Para una oración ni oramos. Pero para el otro Dios, para eso sí tenemos tiempo. Pero a pesar de eso, nos sigue amando. Más veces tú lo rechazas, más te sigue amando Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo es su amor? ¿Sabes? Por eso comparar el amor del hombre con el amor de Dios, nada que ver. De hecho, la Biblia sí compara un poco el amor de Dios con el amor de un ser que Él crió. La mujer. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres están hechas de una tela muy interesante. Las mujeres saben lo que significa palabras como entrega, sacrificio. Yo he conocido madres que se sacan el pan de la boca por dárselo a sus hijos. ¿Has visto eso? Eso es el amor sacrificado, un amor, no es un amor berrinchudo, un amor egoísta, que todo lo que no es un amor que sabe dar, ese es Dios. Dios sabe dar y con amor eterno, fíjate, ni habías nacido y ya te amaba. Ni siquiera tus padres habían pensado en engendrarte. En la mente de Dios ya había estado en tu engendramiento, en tu vida y en tu futuro. ¡Qué barbaridad! O no dice Apocalipsis que Juan vio descender la nueva Jerusalén, ni ha descendido, pero él ya vio el descenso. Ese es Dios. Y en ese omnisapiencia de Dios, Él nos amó eternamente. Primera de Juan 4:9.
En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que envía a su Hijo al mundo, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios. Y este es uno de mis versículos favoritos. El verdadero amor no es que tú lo amaste. Así no funciona. La razón por la que estás aquí, que yo estoy aquí, amigo y hermano, no es porque tú amaste a Dios. La razón por la que estás aquí es porque Él te amó primero. El que dio el primer paso y dijo, te amo, es Él. Ahora, la forma de manifestar ese amor fue dando el tesoro más grande del cielo, su Hijo. Yo te pregunto, eres cristiano, ¿es verdad? ¿Cuántos aquí tenemos hijos? ¿Quién se animaría a dar su hijo para que le saquen los órganos para que otros niños vivan? ¿Alguien se animaría? Por hijos que no conoces. Que le saquen a tu hijo los riñones, el corazón, los ojos, todo lo que le puedan sacar para que otros niños puedan vivir. ¿Lo regalarás a tu hijo? Pues Dios lo hizo. ¿Cuánto nos ama Dios? No escatimó a su propio Hijo. ¿Sabes? El decir que Dios es el culpable del dolor, que Dios es el culpable, no conoce a Dios. No sabe lo que Dios es capaz. Dios no entiende el dolor. Mira la cruz del Calvario, ¿cómo que no lo entiende? Si alguien realmente sintió el dolor de Cristo, fue el mismo Padre. Esa separación con su Hijo, que por los días de la eternidad había estado con Él, finalmente se están separando. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, no por los pecados de Él, por los nuestros. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad, sin iniquidad, justo y recto. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel. Guarda el pacto y la misericordia a los que aman sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 86:15. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande misericordia para con todos los que... Y puedo seguir. Amén. No termino de dar textos que hablan de quién es Dios. San Juan capítulo 3:16. De tal manera amó Dios a este mundo sucio, este mundo oscuro, este mundo rebelde y pecador, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, no importa tu raza, tu color, no importa quién eres tú, todo aquel que acepta a su Hijo y en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios es amoroso. Dios es amoroso. La Biblia lo revela, pero ¿saben qué? Hay algunos pasajes muy curiosos, como Hebreos 12:6, que dice, porque el Señor al que ama, disciplina y ¿qué? Y azota al que recibe por hijo. Entonces algunos tienen la percepción de Dios, que Dios es como un padre malvado, que le gusta gritar, que tiene cinturón en la mano, que... No. Dios disciplina, eso no te equivoques. Y Dios también corrige, pero no así. La Biblia nos dice que la forma como Dios corrige es como un padre amoroso, cariñoso. ¿Hay disciplina? Sí. Porque es la única manera, amigo y hermano, jalándonos la oreja, que entendemos. Ojalá que entendiéramos, solo porque Dios nos dice es para la izquierda. Ojalá. Pero siendo de que no, como todo buen padre nos tiene que corregir. ¿Cuál es el problema de eso? Pero Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La pregunta es, ¿se puede conocer a Dios? La respuesta es no. Tenemos vislumbres, destellos, por así decir, de quién es Dios. Y esos pequeños destellos nos han enamorado de Él. Ahora, tú sabes que en los encuentros que las personas han tenido con Dios en toda la historia de la Biblia, le han llamado a Dios de diferentes nombres. Y cada nombre que se le aplica es una experiencia que estas personas han tenido con Dios. Por ejemplo, se le llama Jehová, se le llama Yahweh, se le llama Adonai o se le llama Elohim. Has escuchado un montón de nombres. Y parte de los nombres tiene que ver con las experiencias de los hombres de Dios con Él. Por ejemplo, otro nombre es Jireh Yahweh o Yahweh Jireh. Y la palabra Yahweh Jireh significa Jehová es el proveedor. Ahora, el título aparece en la experiencia de Abraham cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo.
Y cuando finalmente sube Abraham para sacrificarlo, levantan el altar, tienen la leña y entonces el hijo le pregunta a su papá Abraham: papá, aquí está el altar, aquí está la leña, mas ¿dónde está el sacrificio? Pobrecito de Abraham, le tiene que decir: hijo, el sacrificio eres tú. Y la respuesta de Abraham a su hijo fue: Yahweh Jireh, Dios proveerá. ¿Alguna vez tú has estado en una necesidad que lo único que te puede proveer es Dios? Entonces la palabra que tienes que invocar es Yahweh Jireh. No es tu jefe el que te va a proveer, no es tu trabajo el que te va a proveer. Jehová es tu proveedor, Yahweh Jireh. Otra palabra es Shalom Adonai. Shalom Adonai, que significa el Señor es nuestra paz. ¿Estás angustiado? ¿Estás estresado? No es el doctor, no es el psicólogo, es Jehová el que es tu paz. Shalom Adonai, Él es nuestra paz. El otro título que se le da es Tsidkenu Yahweh, Jehová es nuestro santificador. Si estás con pecado y te sientes sucio, el único que te puede limpiar es Jehová. Tsidkenu Yahweh, Jehová es. ¿Sabe quién usó esta palabra? Nada más y nada menos que aquellos que estuvieron en pecado, como María Magdalena. Él es el que me limpia, Él es mi paz, Él es mi proveedor. Otra palabra es Shama Adonai. Y Shama Adonai significa el Señor está presente. Recuerda la escalera que vio Jacob y como los ángeles subían y bajaban y decía: estoy en Betel, en la casa de Dios. Y entonces Jacob exclama: Shama Adonai, Jehová está presente. ¿Alguna vez tú has dicho estas palabras en tu hogar, en tu vida? Shama Adonai, el Señor está conmigo, lo siento, su camino y su presencia está conmigo. La Biblia simplemente dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Es Dios culpable del dolor? ¿Es Dios culpable de nuestro sufrimiento? El libro de Isaías dice: aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti, porque he aquí que en las palmas de mis manos Dios tiene grabado nuestro nombre. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, Juan 3:17, porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no es culpable del dolor. Dios permite las cosas. Y aunque en este lado de la eternidad no las entendamos, eso no significa que Dios no es amor. Dios ha probado, y el que tenga la duda si Dios nos ama o no, dése una vuelta al Calvario y vea la sangre derramada aquel viernes entre el cielo y la tierra de su único Hijo, que fue destruido por amor a nosotros los pecadores. Sí, amigo y hermano, el conflicto un día se va a acabar. La Biblia dice que la mano del devorador va a ser puesta en aniquilación. Y finalmente Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más dolor. No habrá más hambre, no habrá más necesidad, no habrá necesidad de tener hospitales ni de cárceles. El dolor, las lágrimas habrá pasado de una vez y para siempre. No será más una escuela. Y el amor de Dios será lo único que quedará en el conflicto del bien y el mal, como el testigo eterno que existió un Dios que nos amó, que desde los días de la eternidad nos conoció, y que a pesar de todo ese amor va a tener la capacidad de derretir aún el corazón más duro. ¿Saben que he descubierto que por más duro que sea el metal, el fuego constante lo derrite? Y Dios ha percibido que por más duro que sea nuestro corazón, el amor, tarde que temprano, si tú te dejas, te va a conquistar para el corazón de Dios. Yo me recuerdo un cantito que se cantaba hace algunos años por Del Decker, que se llamaba A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mar existiera. A mí me amó Jesús. Y así como Dios ha amado en el pasado, Dios todavía nos sigue amando. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:20: reconciliaos hoy con Dios.
Dios no está enojado contigo. Dios no es el que se apartó de ti. Nosotros somos los que nos hemos apartado de Dios. Dios no es un verdugo, al contrario, Dios es el que sigue suplicándole al mundo: reconcíliate conmigo. Vuelve a casa, hijo pródigo. Yo no soy el causante del dolor, pero mis brazos de amor todavía siguen abiertos. Como dice el apóstol Pablo, reconciliaos hoy con Dios, porque Dios todavía nos ama. Pongámonos de pie para tener una palabra de oración y pedirle al Señor que si estás en el valle de la prueba, de la crisis, de la tentación, de repente ha azotado a tu puerta el desaliento, de repente quizás aún la duda, y a veces en tu mente ha entrado la semilla de la duda: ¿será que en verdad Dios me ama? ¿Por qué permite el dolor en mi vida? Agárrate de la fe. Así como Jacob se agarró de las piernas del ángel, agárrate de Dios y podrás decirle: Señor, no entiendo por qué. Y tampoco voy a hacerte la pregunta ¿por qué? Más bien la pregunta es: ¿qué quieres de mí? Porque si has permitido el dolor, ¿qué quieres sacar de mí? Si perdí mi trabajo, si perdí mi salud, si perdí mi familia, ¿qué me estás queriendo? Abre mis ojos, dame colirio. Permíteme ver más allá del dolor y permíteme secar las lágrimas y tratar de entender, como dice tu palabra, que los que aman a Dios, los que verdaderamente aman a Dios, todas las cosas son para bien, porque han reconocido que aún en medio de las desgracias hay un Dios que nos ama, y los que aman a Dios al final levantarán vuelo y serán vencedores porque confiaron en ese Dios de amor. Nos ponemos de rodillas, vamos a orar para finalizar. Oremos. Querido Dios y amante Padre, cerramos esta tarde reconociendo que sí, tu amor es muy grande por nosotros. No lo merecemos, porque somos como ovejitas negras, descarriadas, dudamos, débiles, negativos. Somos seres humanos. Pero tú, como un padre amante, a veces permites que las cosas sucedan a nuestras vidas, porque en tus manos de amor, lo que la gente aún llama el dolor, tú lo puedes transformar en bendición. Pero yo sé que de este lado, el dolor a veces nos hace dudar, a veces nos hace pensar si todavía el Dios del cielo nos ama con ese amor eterno que nos prometió. Pero Padre, levantamos nuestras manos en fe, pudiéndote decir en este día: Padre, a pesar que el dolor ha tocado a mi puerta y no lo entiendo, no lo tengo que entender, Señor. Que venga lo que tenga que venir, pero no nos dejes solos, camina a nuestro lado. Y el que ha comenzado una obra en nosotros, Padre eterno, es porque vio algo en nosotros bueno que puede sacar. Y el apóstol Pablo dijo: no miro más hacia atrás, sigo hacia adelante, porque el que ha comenzado la obra en nosotros la terminará por el poder de Cristo Jesús. Haznos ir en un espíritu de paz, en un espíritu de aceptación y sobre todas las cosas en un espíritu de confianza, sabiendo que el que está ahí arriba en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos aman con toda la fuerza de tu corazón. Que Dios nos bendiga y nos guarde, y que la paz y el amor del cielo nos acompañen desde ahora y para siempre, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad.
mas no desmayes, el día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme, y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme, y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme, y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que